Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento. Hoy, amigos, nos adentraremos en un universo de romance, emoción y esa pizca de fantasía que tanto nos gusta. Prepárense para un viaje al corazón de las relaciones mediáticas, porque vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, nos hizo soñar y aún hoy sigue generando conversaciones y nostalgia: Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo lo dice todo: Kerem Bürsin el romántico. Mira cómo sorprendió a Hande Erçel con rosas. ¿Y es que a quién no le gustan los gestos románticos? Son esas pequeñas acciones, esas sorpresas inesperadas, las que construyen recuerdos imborrables y nos hacen creer en el poder del amor. Y si ese gesto romántico viene de Kerem Bürsin, con su encanto natural, su mirada cautivadora y esa sonrisa que derrite a cualquiera, la cosa se pone seria. Así que prepárense para un vídeo lleno de momentos adorables, información interesante y, por supuesto, esa sensación de calidez que nos provoca recordar a una de nuestras parejas favoritas. Pero antes de que comencemos a desmenuzar cada detalle, a analizar cada foto y a suspirar con cada recuerdo, quiero aprovechar para hacer una pequeña, pero importante petición. Si aún no son parte de nuestra comunidad, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, a seguir investigando sobre sus artistas favoritos, a traerles noticias frescas del mundo del cine, la televisión y mucho más. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, así se enterarán al instante de todas las novedades. Suscríbanse ya, no se arrepentirán, y ahora sí, a lo que vinimos. La historia de amor entre Kerem y Hande para muchos es un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Y como suele suceder en las historias más bellas, la chispa fue innegable desde el principio. La química que tenían en la pantalla, esa conexión especial que se transmitía a través de la televisión, se trasladó a la vida real. Los rumores comenzaron a circular, las especulaciones se multiplicaron, las redes sociales se encendieron con cada foto, cada vídeo, cada interacción. Y finalmente la confirmación oficial: éramos todos felices. Los fans de la serie, los amantes del romance, todos celebramos la noticia como si fuera una victoria personal. Su relación, aunque ha tenido sus altibajos como cualquier relación, siempre estuvo marcada por la pasión, el cariño, la complicidad y, por supuesto, los gestos románticos. Y aquí es donde entra en juego el tema principal de nuestro vídeo, la vez que Kerem Bürsin sorprendió a Hande Erçel con rosas. Un gesto que en su sencillez encapsula la esencia de su amor y la admiración que sentía el uno por el otro. Imaginen la escena: una Hande radiante con su característica sonrisa, su elegancia innata y su belleza cautivadora. Probablemente en un evento, una premiere, una celebración especial, o simplemente un día cualquiera. Y de repente aparecen las rosas. Un mar de colores, una explosión de fragancia, el símbolo universal del amor, de la admiración, de la pasión. ¡Ay, qué romántico! ¿Y quién fue el artífice de esta sorpresa? Exacto, Kerem. A ver, amigos, como suele suceder en estos casos, no tenemos todos los detalles específicos del momento exacto. No sabemos si fue en un cumpleaños, en una fecha especial, o simplemente un día cualquiera en el que Kerem quiso demostrarle su cariño. La mayoría de la información proviene de fotos y vídeos compartidos por los propios actores, por amigos cercanos o por los incansables fans, que siempre están al acecho, recopilando cada detalle y compartiéndolo en las redes sociales. Pero gracias a la curiosidad de sus seguidores y a la magia de Internet, hemos podido recopilar varias imágenes y pequeños clips que nos dan una idea de cómo fue ese momento. En una de las fotos más emblemáticas, vemos a Hande con una enorme sonrisa, sosteniendo un ramo de rosas rojas. El color de la pasión, del amor incondicional, de la intensidad, es que Kerem no dejó nada al azar. La elección del color, la cantidad de flores, todo parecía pensado para generar el mayor impacto posible. Hande se ve radiante, emocionada, con los ojos que brillan de alegría. La felicidad genuina se refleja en su rostro, y eso es lo que más importa. Recibir flores es un gesto tan bonito y simple, pero a la vez tan significativo. Es una muestra de afecto, de consideración, de saber que alguien se preocupa por ti y quiere hacerte feliz.
En otra imagen se puede ver a Kerem, sonriendo de oreja a oreja, probablemente en el momento de entregar las flores o de asegurarse de que llegaran a su destino. La felicidad de Ande parece contagiarlo todo. Se le ve orgulloso, feliz de haberle regalado ese instante de alegría. Y es que Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre muy atento, detallista y romántico. Siempre ha demostrado un gran cariño y respeto hacia Ande, tanto en público como en privado. Este gesto con las rosas es solo una prueba más de ello, una pequeña muestra de su forma de ser y de cómo cuidaba la relación. ¿Por qué es tan importante este gesto? ¿Por qué recordamos con tanto cariño este momento? Pues porque nos demuestra que más allá de la fama, el éxito y las luces de los reflectores, existe una conexión real y profunda entre ellos. Es un recordatorio de que el amor y el cariño pueden estar presentes en los pequeños detalles, en las sorpresas cotidianas, en los gestos más sencillos. Es una muestra de que se preocupan el uno por el otro y que valoran la relación por encima de todo. En un mundo donde las relaciones mediáticas a menudo son efímeras y superficiales, la relación de Kerem y Ande nos enseñó que el amor verdadero puede existir, incluso bajo la mirada atenta de los medios y los fans. Pero no solo de rosas vive el amor, ¿verdad? A lo largo de su relación, Kerem Bürsin ha demostrado ser un hombre muy romántico en múltiples ocasiones. Hemos visto fotos de ellos disfrutando de románticas escapadas, compartiendo momentos especiales en eventos, dedicándose mensajes muy cariñosos en las redes sociales y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Uno de los momentos que más recuerdan los fans es cuando Kerem, en una entrevista, habló sobre Ande y la describió como una persona increíble, con un corazón enorme y una gran profesional. Esas palabras, llenas de admiración y respeto, demostraron la profundidad de sus sentimientos y la admiración que sentía por ella. Recordamos también cuando la defendió ante críticas y comentarios malintencionados, demostrando que la protegía y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para defenderla. Ese es un hombre que sabe lo que quiere, que sabe cómo amar y que no tiene miedo de demostrarlo. La relación de Kerem y Ande ha sido, y sigue siendo, un ejemplo de cómo mantener la magia y la chispa en el mundo del espectáculo. Han sabido compaginar sus vidas profesionales con sus sentimientos, han sabido mantener la privacidad y al mismo tiempo compartir con el mundo momentos especiales. Han demostrado que es posible amar, ser amado y al mismo tiempo, ser exitoso en la industria del entretenimiento. Y ahora, vamos a hablar un poco sobre qué pasó después de ese momento con las rosas. ¿Siguieron juntos? ¿Hubo más gestos románticos? ¿Qué ha sido de sus vidas? Bueno, como saben, lamentablemente la relación de Kerem y Ande llegó a su fin hace un tiempo. Aunque nos entristeció a muchos, es importante respetar las decisiones de cada persona. La vida sigue y aunque el amor haya terminado, siempre quedarán los buenos recuerdos, la conexión y el cariño que compartieron. Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, trabajando en proyectos emocionantes y cosechando éxitos. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando su talento y su versatilidad, y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y del mundo. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos internacionales y sigue siendo uno de los actores más queridos y admirados en Turquía y en el mundo. Ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes roles, y su carisma sigue cautivando a sus fans. Y aunque su relación amorosa haya terminado, siempre quedarán en nuestros recuerdos los momentos mágicos que nos regalaron, como ese inolvidable gesto con las rosas. Quedarán las fotos, los vídeos, las entrevistas y sobre todo, la sensación de haber sido testigos de una historia de amor real, llena de pasión, complicidad y ternura. Así que amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado sobre el romántico gesto de Kerem, los detalles de su relación, los momentos especiales que compartieron y todo lo que los hace especiales como pareja. Hemos recordado esa chispa que tenían, la química que emanaba de ellos, y la forma en que nos hicieron creer en el amor. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué otros temas les gustaría que tratara en el futuro y qué opinan de Kerem y Hande. ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Qué es lo que más extrañan de ellos? Espero leerlos. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.
Y recuerden, el amor está en el aire y también en los ramos de rosas. Hasta la próxima. Y para finalizar, quiero agregar algo más. La historia de Kerem y Ande, aunque tuvo un final, nos deja una lección valiosa. Nos enseña que el amor, en todas sus formas, es importante. Que los gestos románticos, por pequeños que sean, pueden tener un impacto duradero. Y que aunque las relaciones terminen, los recuerdos, las emociones y el cariño que compartimos siempre permanecerán en nuestros corazones. Así que amigos, no tengan miedo de amar, no tengan miedo de demostrar sus sentimientos, y no tengan miedo de ser felices. Porque al final del día, lo único que importa es el amor, en todas sus manifestaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, siempre hay motivos para celebrar el amor. Hasta la próxima.